En mi casa no veníamos de una buena situación económica, entonces comprarme las máquinas para mí era imposible, era imposible. Y ni hablar de pagar un curso, era también imposible. Pero yo siento que a veces cuando la vida o Dios te da ciertas oportunidades en la vida y esas oportunidades están todo el tiempo llamándote, está como en uno abrir esa puerta o no. Me pasó algo re loco porque yo no entendía, no sé, cuando era más chico, por qué en mis casas me robaban las cosas, por qué viví donde viví. Sin embargo, fue toda una preparación para hoy estar acá. Y ahí entendí que a veces la vida, para el que no cree en Dios o para el que cree en Dios, el Señor te prepara para un momento exacto. Bueno, queridos, muchísimas gracias por estar acá presentes. Hoy tenemos un contenido bastante importante y relevante y me hace bastante ilusión que estemos acá. Estoy con uno de mis exalumnos. Conozco a Brian desde hace aproximadamente 2 años. 2 años más o menos, aproximadamente. Sí. Y bueno, me hace bastante ilusión, bro, tenerte acá. Siempre he considerado que eres una persona bastante buena, espiritual, bastante humilde. Siempre he conectado contigo de una muy buena manera y quise hacer este contenido porque ambos estamos involucrados en el rubro de la barbería. Además ya estás incursionando en el campo de la educación y ya habíamos conversado sobre este tema, ¿no? De dar valor a las personas y contribuir un poquito para que ellos puedan sacarle el máximo provecho a este rubro de la barbería, ¿ok? Este posiblemente pueda ser uno de los primeros capítulos de mi podcast de Humanos Conscientes. También lo tenía en mente comenzar con este proyecto también y bueno, quiero que ya empiece a tomar forma, ¿ok? Tenemos muchos alumnos dentro de la academia que siempre están buscando otro tipo de información aparte de la barbería para poder darle sentido a todo esto, ¿ok? Bueno, quiero, Brian, que te presentes. ¿Desde cuándo te dedicas a la barbería? Bueno, primero darle gracias a Manuel por la oportunidad, por haberme considerado. Sí, como él bien decía, nos conocemos ya hace aproximadamente 2 años, que fue en su capacitación. Y sí, notamos que tenemos como cosas en comunes en lo que es la barbería, que ambos entendemos que no es solamente cortar o enseñar. Bueno, en este caso, como estoy de a poco metiéndome en el rubro de ser profesor, me he dado cuenta que no es solamente enseñar, sino que entregarle algo más, que es la importancia del valor de lo que hacemos. Exacto. Y contestando a tu pregunta, corto pelo hace aproximadamente ya unos 13 años. Sí. Ha pasado bastante tiempo. Sí. ¿Y tú vienes de Argentina? De Argentina, Buenos Aires. De Buenos Aires específicamente. Sí. Buenísimo. ¿Y acá en Chile cuánto tiempo tienes? Acá en Chile yo llegué en diciembre del 2019 para la pandemia. Pero el problema es que me tocó primero el estallido social que Chile vivía en ese momento. Claro. Así que estuve estallido social, diciembre del 2019, pasó 2020 y habré estado como en esta fecha también del 2020, pero me tocó el virus, el coronavirus, y me tuve que regresar porque acá ya estaba más estricto la cuarentena, entonces me regresé a Buenos Aires. Sí, y habré estado en total, mi primera vez que vine a Chile fueron unos 8 meses, 7 meses. Me fui a Buenos Aires y regresé al año. Y hasta desde esa vez que regresé, que habrá sido como el 2022, 22. Calculo más o menos, 2020, 2021. Sí, como diciembre del 2022 aproximadamente. Como 3 años tienes acá, entonces. Sí, corrido. 3 años de corrido, sí. Buenísimo, buenísimo. Ajá, tú me dices que tienes 13 años de experiencia en el rubro. Sí. Bueno, ahora quiero que nos remontemos un poquito a esa parte inicial. A los comienzos. Exacto, a los comienzos, porque hay muchas personas que lo piensan, ¿no? O sea, muchas personas que quieren ingresar en el rubro de la barbería piensan que todo es rápido, que las cosas se consiguen de la noche a la mañana y resulta que todo tiene un proceso. No, tiene todo un proceso. Yo cuando comencé tenía 13 años. 13 años. Sí, y con un grupo de amigos nos queríamos cortar el pelo para salir, como en Argentina hay algo que se llama matiné, que es como una disco pero para cabros chicos, que empieza de las 7 de la tarde como hasta las 12 de la noche. Y con un grupo de amigos queríamos ir a la matiné, pero no teníamos dinero para cortarnos el pelo. Para lo único que nos alcanzaba era para la entrada y para una bebida ahí dentro. Claro. Y lo típico, en todas casas siempre hay una máquina de cortar pelo. No sé por qué, pero en todas casas siempre hay una máquina. Entonces estábamos en la casa de un amigo, uno saca una máquina de cortar pelo y yo me animé. Siempre hay uno que también que se anima. Claro. El pionero, ¿no? Sí, me animé y nos empezamos a cortar el pelo entre nosotros y me gustó.
Así que de ahí en adelante, Empezaste. sí, sentí un amor por la barbería. ¿Y qué edad tenías allí? No, tenía como 13 años. 13 años. 13 años, era chico. Ah, era Sí. chiquito, claro. Buenísimo. El problema es que, bueno, como hablamos recién, el comienzo siempre es difícil. Es difícil, claro. Sí, porque en mi casa no veníamos de una buena situación económica, entonces comprarme las máquinas para mí era imposible, era imposible. Y ni hablar de pagar un curso, Claro. era también imposible. Posible. Pero tengo un vecino mío que es albanil, Ajá. y una vez contactando con él, porque es amigo de la familia, me llevó a trabajar con él y habré estado 1 mes, 2 meses trabajando con él aproximadamente, y ahí pude comprar mi primera máquina, En la construcción. en la construcción, sí. Buenísimo. Con 13 años. Con 13 años. Y era pesado porque tenés que calcular que en ese tiempo no había mucho las máquinas que hay hoy actualmente, que uno pone la arena, el cemento y se empieza a mezclar solo. Ok. Nosotros teníamos que hacerlo con pala. Como un tambor, ¿no? Sí, con el tambor. Claro. Nosotros teníamos que hacer la mezcla con pala. Levantarnos como a las 7 de la mañana, 6, para estar saliendo al trabajo. Y yo igual era chico. Claro. Entonces era un sacrificio. ¿Y en Pero, Buenos Aires en qué? de Lanús. De Lanús. Fiorito. Ok. Ah, ok. Eso es un barrio. Es como claro, es como un barrio. Acá le dirían población en Chile. Población. Sí. Buenísimo. Entonces era, obviamente, las condiciones no estaban No, nada. eran súper bajas. Súper bajas. Sí. Así que ahí comencé, compré mi primera máquina y de ahí me arriesgué. Empezaste a incursionar Sí. y seguiste. O Y sea, seguimos. estabas en la construcción, compraste una máquina y seguiste Y seguí cortando. cortando pelo. ¿Y lo hacías de forma empírica o cómo sabías más o menos el proceso? ¿Cómo más o menos Eh, por intuición te guiaron? no, ¿Cómo fue? mira, yo comencé viendo videos. Ajá. O sea, mi objetivo de trabajar ahí en la construcción era poder comprarme mi primer máquina. Ok. Así que yo hice ese sacrificio como esos 2 meses con el objetivo de comprarme la primera máquina. Compré la primera máquina y luego comencé a ver videos, orientarme. Ya. Y al tiempo, cuando uno se mete a este rubro, vas conociendo personas que también están como la misma que uno y te van dando consejos. Gracias a Dios a mí me tocó toparme con personas que eran muy buenas. Ok. Y un ejemplo, yo tenía una máquina pero me faltaba una capa. Ah, Y alguien ok. me regaló una capa, conocí a otro barbero y me regaló un peine que le sobraba. Claro. Son valores que fui aprendiendo y hoy trato de aplicarlo también. Si Ok. veo que alguien está comenzando, ayudarlo con algo que tenga ahí. Claro. O un rociador, o una capa, o un peine, una navaja. Ok, claro. Son cosas que a mí me sirvió demasiado. Te sirvieron, Sí. claro. Sientes empatía de igual manera por la gente que está Sí. iniciando. Y No, ahorita que sí. tú me dices que estás incursionando como educador, pues sientes también como esa sensación de contribuir más Sí. y aportar valor, ¿no? El ser educador no es algo que quizás me vi o me imaginé ok. cuando comencé este rubro. Pero yo siento que a veces cuando la vida o Dios te da ciertas oportunidades en la vida y esas oportunidades están todo el tiempo llamándote, Exacto. está como en uno abrir esa puerta o no. Exacto. Así que yo sentí como que en este tiempo venían esas oportunidades de parte del Señor, de Ok, incursionar, incursionar. dar capacitaciones, total ya la experiencia hay. Exacto. Después al tiempo, bueno, me fui capacitando, Claro. creo que tengo como 6 cursos. Ok. Entonces tengo como el potencial quizás para poder dar un curso. Ok, ya. Vamos a cronológicamente a seguir. Sí, Compraste la máquina, trabajaste en la construcción, sí. personas te ayudaron. ¿Cuándo fue la primera vez que trabajaste en un establecimiento, en una barbería? Porque también eso es importante, ¿no? Sí, Ya no, el- sí, es importante. Entrar en el campo laboral. ¿Cuándo Sí, fue? porque hay como, a ver, ¿cómo decirlo? Hay como etapas, ¿no? En la Ajá, barbería. exactamente. Al principio uno va comenzando y No para tiene mí, muy claro, ¿no? Cómo- claro. Y cortarle a un amigo es fácil porque están entre amigos, se molestan entre ustedes, Exacto. hay confianza. Confianza. Cortarle a un familiar también. Pero yo creo que el ir a una barbería que habrá pasado como 1 año, 2 años, porque al principio era casi prácticamente no cobraba el corte. Ok. Era como más que nada aprender. Y estuve un tiempito aprendiendo. Luego fui a mi primera barbería donde trabajé. Ok. Pero ahí yo creo que cuando uno comienza a trabajar en una barbería, pasa algo muy importante que es como ya no pasás de cortarle el pelo a un amigo tuyo, sino que a un cliente. Ok. Entonces, Ahí cambia el juego. sí, vos puedes cortar muy bien, pero igual vas a tener nervios, porque no conoces a la persona, no sabes si le va a gustar o no el corte.
Y ahí es como que es otro desafío donde uno se hace. Claro. ¿Y qué sentiste tú el primer? ¿Dónde fue? ¿Fue en Buenos Aires? Sí, igual? en Buenos Aires. ¿Ahí Sí. mismo en la villa? Sí, sí, ahí en la misma población. En la misma población. No, al principio nervio porque, como te decía, no sabes si le va a gustar o no el corte al cliente. Claro. A veces no lo entendés, bueno, a veces hay clientes que son complicados y no sabes cómo, si le va a gustar o no. No es como estar con tu amigo que se molestan, le tira la capa, le tira Claro. un poco de agua en la cara. Exacto. Acá uno tiene que tratar más con respeto, Con respeto. seriedad, Exacto. entendiendo que es alguien que está pagando por tu servicio. Entonces Exacto. ahí es distinto. Ok. A cortarle a un amigo que quizás después te lo paga Exacto. Es más o no confianza, sé, en ¿no? vez de pagarte el corte trae una bebida Ok. o se toman Más unos confianza. mates. Entonces cambia. Claro. Porque hay muchas personas, muchos alumnos que también se preguntan eso, ¿no? ¿En qué Sí. momento estoy preparado y capacitado para poder trabajar en una barbería? Obviamente hacen un curso, se capacitan, Sí. tal vez están cortando el pelo, como tú dices, a los amigos, pero ese temor, o sea, ¿cómo doy ese paso? No, mira, yo creo que el paso uno lo comienza a dar cuando empieza a creer en uno mismo. Ok. Porque en sí uno no está preparado al 100%. La preparación viene al paso. Al paso. Mientras vos vas caminando, en este caso cuando vos vas ejerciendo este rubro, al paso te vas capacitando. Pero no es como que hice un curso, ya estoy capacitado. No. Uno tiene que comenzar a creer en uno mismo. Y ahí al tiempo uno se va a ir capacitando mejor, cada vez mejor. Y va rompiendo ese miedo. Exacto. Claro, porque uno va precisamente eso, como desbloqueando Va otras desbloqueando, habilidades, claro. paulatinamente, ¿no? Pero Claro. siempre estando dentro de ese entorno. Claro. Porque siempre, claro, pensamos eso como que yo me imagino estando en una barbería, pero nunca voy a saber qué es lo que yo necesito para poder avanzar en el rubro si no me expongo al Al juego rubro, real. Exacto. claro. Porque si voy a estar pensando como que, bueno, cuándo, sí, no, y el miedo, pues no voy a dar ese paso. No vas a dar ese paso. Y a veces el ser humano suele aprender bajo los errores. Exacto. Y en este caso lo mismo. Yo, cortando a mis amigos, he aprendido a lo que no tengo que hacer dentro de un local. Porque a veces, no sé, le estaba cortando con una gileta a un amigo, le estaba marcando el degradé con una navaja Ok. y sin querer le corté un poquito. Pero yo no sabía cómo usar bien la gilet, nadie me había enseñado. Entonces era como a mi lógica. Exacto. Y ahí entraste como obviamente, tengo que Claro. tener más cuidado. Hola. Buenas. Muchas gracias. Gracias. Sí, pues ya tenemos el desayuno. Pues esto es fantástico. De igual manera, pues, Brian, quiero agradecer a Dios por estos alimentos, ¿no? Amén. Es bastante importante que entendamos que también le hemos inculcado a nuestros alumnos que todo lo que hacemos básicamente es gracias a Él, todo lo que tenemos, las provisiones. Gracias a Dios. Y agradecemos por estos alimentos y bueno, vamos a seguir aportando valor a las personas. ¿Ok? Estábamos conversando, perdón, Sí. sobre el tema de cuando iniciamos en el rubro de la barbería, obviamente tenemos muchas creencias limitantes, muchos miedos, ¿no? Y no sabemos cómo superar esas barreras. Tú me Claro. estabas comentando que era lo más acertado para poder salir del miedo y poder superarlo era exponiéndose, ¿no? Claro. Entrando porque no tenemos una capacitación al 100%. Claro. Tú necesitas entrar a una barbería para los errores irlos puliendo. Estabas comentando sobre la navaja, ¿no? Que habías Sí. cortado a un A compañero. un amigo mío, sí. Y lo chistoso es que, bueno, como estamos en grupo de amigos, nos empezamos a molestar entre nosotros. Lo típico Claro. entre amigos. Y yo le empiezo a decir, no, es que te corté porque tenías un granito. Pero en realidad nunca tenía un granito, es simplemente que no sabía cómo usar Claro. la navaja y lo corté. Ok. Pero ahí en esas cosas fui aprendiendo cómo no pasar la navaja, cómo sí, arriesgándome. Arriesgando, claro. Sí, básicamente arriesgándote. El Sí, curso porque- en sí te puede dar como una noción Eso. o te puede enseñar cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Pero después está en la práctica. Ir puliendo esas Ir habilidades. puliendo, ¿no? claro. Claro, porque pasan cosas dentro de la ejecución del proceso, ¿no? Siempre converso eso con los alumnos porque a veces pensamos precisamente eso, que la capacitación pues nos va a brindar la totalidad de todo el conocimiento que nosotros Claro. necesitamos y es precisamente el incursionar e ir dimensionando nosotros más o menos qué es lo que podemos hacer, qué no, cómo nos sentimos cómodos. Claro. De esa manera es que lo he visto yo por lo menos. ¿Ok? Me habías comentado también hace un instante sobre los tropiezos que también pasaron
entraste a trabajar en una barbería a los 2 años de haber cortado el cabello, Sí. pero me estabas comentando también que hubo varios acontecimientos ahí Sí. complicaditos, ¿no? En relación a las máquinas, que te robaron las máquinas. Sí. Coméntame Bueno, un poco sobre eso. como toda población, o bueno, en este caso al venir de una población, siempre en nuestra familia nos toca como quienes, familiares quienes intentan superarse y como familiares quienes no, quienes se mantienen así como en las adicciones o en la delincuencia. Entonces en este caso me tocó lidiar con mi tío, uno de mis tíos se metió full en las drogas, al punto ya en tener que robar cosas de la casa para consumir. Y entonces imagínate yo siendo chico, Claro. con todo lo que me había costado conseguir mi primer máquina, que de repente un día despertarme y ver que me la habían robado toda. Una gran Y experiencia. hay mucho desánimo, uno a veces quiere dejar las cosas ahí, Claro. como que querés dejar todo, porque al fin y al cabo algo que uno intentó comprarse con tanto esfuerzo, que te la roben así en 2 minutos. Entonces era doloroso y más Claro. que era alguien de tu familia. Y como nunca fui de esas personas así como conflictivas o de Ok. problemas, yo entendía que mi tío en sí estaba pasando una situación delicada, Entendía que la era situación. la adicción. Ok. Entonces, ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Cómo no, estuve a súper tu corta triste. edad, cómo hiciste para La verdad, lidiar con eso, no, superar? súper triste, pero algo que a mí me pasó en particular fue que en ese mismo tiempo que yo comencé la barbería, también comencé a conocer a Dios. Ah, ok. Entonces como que las dos cosas se me alinearon y yo pude saber cómo manejar esas situaciones dejándoselas todas al Señor. Ok. Porque si no sé, si yo no hubiese conocido a Dios, quizás mi reacción hubiese sido otra. Claro. Quizás hubiese sido a los golpes, Ok. quizás hubiese sido otra mi forma de reaccionar a lo que me había sucedido. Pero sin embargo, como conocí al Señor, al mismo tiempo que comencé a cortar pelo, yo oraba y le decía, Señor, te lo entrego en tus manos, encárgate de esta situación. Y el Señor va abriendo puertas. Va abriendo caminos. Sí. Después al tiempo puede comprarme unas máquinas más, pero puede comprarme otra máquina y aún mejor todavía. Pero sí hay veces donde vamos a enfrentar situaciones complicadas. Complejas, claro. Sí, ¿no? Situaciones complicadas. Y ahí es donde se ve en verdad si te gusta la profesión o no. O no. O puedes tirar la toalla, ¿verdad? Sí, porque hay quienes entran simplemente por el hecho de que puedo generar mucho dinero. Sí. Pero si tu objetivo es ese solamente y no más lo que haces, nunca vas a ver, no sé, mira, quien trabaja de barbería simplemente por el amor al dinero, Ok. nunca va a ver lo lindo que es brindarle un servicio al cliente. Ok. Porque su preocupación solamente está en facturar, pero se le va a olvidar los detalles que es ponerse también en el rol de un cliente y decir, más que el dinero, no sé, me gusta disfrutar una charla con el cliente, ofrecerle un cafecito, ofrecerle un buen corte. Una conexión. Es una conexión. Ok. Sí, eso es bastante interesante porque a veces pensamos que todas esas cosas están aisladas del rubro o de nuestra profesión. Siempre le comento a los alumnos también una frase muy importante que digo que no es lo que haces, es quién eres. Claro. Entonces, si tú en ese proceso no reconoces realmente por qué estás haciendo las cosas y para qué haces lo que haces, siempre vas a llegar a un punto como que no te sientes satisfecho, o sea, Claro. no estás llegando como a sentir plenitud por lo que haces. Y es bastante curioso porque justamente llegamos a comprender esas cosas a través de la adversidad. Claro. Estamos comentando que tú vienes de una población con bajos recursos, Sí. con familiares con adicción. Y entonces, Tus padres pues no estaban, me imagino, presentes. ¿Cómo era? no, de ponerle a mi papá lo conocí cuando yo tenía 18 años, así que lo conocí de grande. Nunca Eh, hubo pues un apoyo. No, familiar. después del tiempo, bueno, como te decía, como conocí al Señor, el Señor, bueno, restauró mi corazón, Ok. hizo cosas en mi vida interiormente.
Entonces uno aprende a ver las cosas ya desde el punto del perdón. Exacto. Entonces después de que lo conocí intenté como formar un lazo con él, nos llevamos bien, obviamente distinto porque uno ya no lo ve como un papá, lo ve como un amigo, Ok. pero dentro de todo tengo una buena relación, quizás no como un padre o un hijo, pero sí como un amigo, digamos. Es importante, claro, tener esas bases sólidas, porque si no, no hubiese podido avanzar en la vida. Claro. Porque imagínate, 13 años, pocos recursos, sin presencia paterna, tal vez tu mamá pues también trabajando, imagino que tenías hermanos. Como un niño en esas situaciones pues puede avanzar. Claro. Gracias a acercarse un poco a esto que es lo real que siempre comentamos, ¿no? La espiritualidad, que somos realmente seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y si no nos conectamos con Dios, con esta parte más elevada, pues posiblemente nos vamos Uno toma otro rumbo. desviar. Porque ¿cuáles eran las probabilidades que tú, No, si no conocieras a Dios, pues ponele, ibas a tengo un estar? hermano que a la misma edad que yo comencé a cortar pelo, un ejemplo, él ahora tiene aproximadamente unos 22, Ya. yo tengo 26. Ok, Y la otra vez estaba como analizando nuestras vidas, en sí nos tocó misma situación de vida, ok. mismos padres separados, Ujú. pero él tomó otra decisión, Ok. irse más por el dinero fácil, lo que es delincuencia, y hoy en día todavía sigue preso. Y yo veo mi situación y es como que yo decidí, no sé, meterme en la barbería y hoy trato de inculcarle también eso a los que hoy están siendo mis alumnos, trato de inculcarle que quizás esto no sea algo que se dedique en toda su vida, pero sí es algo que a una edad, no sé, de un joven de 17, 18 años, le puede servir para no tener que buscar dinero de la manera mala, Ok. sino que de una buena manera. Yo siempre digo, a mí la barbería me salvó de poder generar dinero de una manera de no hacerle el mal a nadie, sino que trabajando. Honestamente. Sí. Ok. Entonces trato de inculcarle eso también a los que hoy son mis alumnos. Ok. Sí, eso es clave, importantísimo, porque precisamente pasa eso, que queremos obviamente lucrar, Claro. estamos jóvenes, queremos lo que tú decías, ir al matiné, ir a la fiesta, Sí, tal vez tenemos una novia, queremos ir al cine. Entonces, si no tenemos alguien que nos esté guiando, claro. no hay una familia realmente unida, pues los jóvenes se Empiezan a van. tomar malas decisiones. Exacto. Entonces, por eso es importantísimo enseñarlos, obviamente, la habilidad de cortar el cabello, pero además, como estábamos comentando, centrarnos un poquito a lo que realmente ellos van a hacer, ¿no? Que es crecer como seres humanos. Porque no es lo que haces nuevamente, sino es quién eres. En quién Claro. te conviertes tú con lo que haces. Claro. Y eso es bastante importante. Bueno, y después seguiste avanzando. Sigue avanzando. Trabajaste después, me imagino que fuiste a Buenos Aires, capital, a trabajar, o cómo fue ese proceso No, para escalar un poco siempre más. me mantuve así como en la misma población Ok, y ahí fui como aprendiendo más. No alcancé a ir como no sé, alrededor del obelisco, porque una que, no sé, de donde vivo yo al obelisco estábamos como a 1 hora de distancia. Entonces igual el viaje era un poco largo. Pero siempre me mantuve como por la población trabajando. ok. No, y ahí he aprendido bastante. He aprendido bastante. Buenísimo. ¿Y la decisión de venir a Chile? Tengo un amigo que tiene una tienda de ropa. Ok. Y en ese momento él estaba abriendo la tienda de ropa y en la esquina, o sea, en la misma tienda que tiene él, Ya. tenía un sector donde tenía una barbería. Entonces yo vine como a ayudarlo en lo que es barbería, Acá en asesorarlo, acá en Chile, sí. En Antofagasta. Sí. Ok. A él lo conocí en Buenos Aires, donde yo trabajaba. Él tenía su local a 3 cuadras del local donde yo trabajaba. Tenía su misma tienda de ropa. Y como se cortaba el pelo conmigo y con un amigo más, establecemos lazo también porque también conocía de Dios, entonces ahí hubo otra conexión, empezamos a charlar Perfecto. y nos preguntó si queríamos venir a mí y a mi amigo. Ya.
Y yo tenía en ese momento, no sé, 18 años, soltero, Claro. sin hijos. Dije, Claro. voy a la aventura. ¿Y nunca había salido del país? Jamás. Nada. No, jamás había salido del país. Ok. Era mi primer viaje en avión. Ah, buenísimo. Y ahora aproveché y tomé el desafío y me vine. Y mi idea era estar acá, no sé, los 3 meses que te dan como turista. Entonces vine como turista, lo ayudé un poco, de paso conocí. No fue una buena temporada por el tema del estallido social, pero me gustó el ambiente acá, el clima, es más Ok. tranquilo, relajado. Yo me imagino para el que es de Antofa, es como estar en Santiago, el ambiente es otro, más tenso, En Buenos Aires. Sí. Dices tú. Ya. claro. Pero para el que es de Antofa, es como el mismo ambiente que siente al ir a Santiago, Ok. yo lo sentía en Buenos Aires. Entonces al ok. llegar acá, Baja un poco la carga. sí, claro. no, y me encantó, me Como que encantó. esto es lo que necesito. Paz, Sí. tranquilidad, claro. Sí, Sí, porque a veces, claro, como que Dios le va buscando a uno también el entorno que uno realmente necesita quizás. necesita. Exacto. Y uno, si tú eres tranquilo, una persona que quiere eso realmente para su vida, pues de alguna forma, bueno, a veces digo, pues no hay nada casual, Claro. Dios te pone en esos contextos, ¿no? No, y así que cuando llegué acá me gustó cómo era el lugar y empecé a hacer mis trámites de los papeles, así que hice mis trámites, voy a hacer mis papeles, Paulatinamente. sí. Pero lo que sí me pasó cuando primera vez que llegué a Chile, por experiencia personal, Ok. yo llego a la habitación donde arrendé Ok. la primera vez que llegué acá Ujú. y me pasa que estoy solo en la habitación. Primera noche que llegué a Chile, estuve solo en la habitación y me pongo a llorar. No puede ser. Me puse a llorar y porque yo decía, o sea, se me había ido toda la emoción del primer viaje, Claro. una aventura, se había ido toda la emoción y entonces me pongo a llorar. Y digo, ¿qué hice? Lo primero que dije fue, ¿qué hice? Empecé a extrañar a mi familia, hasta el kiosquero de la esquina, extrañé, hasta el de la verdulería a la vuelta a mi casa, me acordé hasta de él, Oh. porque no tenía ningún rostro conocido, no sabía Claro. cómo se manejaba el dinero. Encima viajé solo porque mi amigo estaba en Buenos Aires todavía, entonces no conocía a nadie. Y bueno, como te contaba que como conozco del Señor, conozco Sí. de Dios, estaba en la habitación, me pongo a llorar y en un momento me pongo a orar. Ok. Y siento como el Señor me empieza a hablar a mi corazón, me empieza a ministrar a mi vida. Ujú. Y como que siento así que me empieza a hablar y me empieza a decir, todo lo que viviste de chico hasta ahora te sirvió para hoy estar acá y que no te cueste. Y ahí entendí, como que se me vino un recuerdo de toda mi vida y ahí entendí por qué, no sé, trabajé desde chico, por qué aprendí a cocinar desde chico, a hacer los trámites, a lavar mi ropa. Entendí que todo eso que yo viví, que creí que era algo injustamente porque era chico, hoy me sirvió para estar en, no sé, en otro país independiente, sin la necesidad quizás de estar pegado a la familia, Ok. ya con una mentalidad más de crecer, avanzar. Pero me pasó algo re loco porque yo no entendía, no sé, cuando era más chico, por qué en mi casa me robaban las cosas, por qué viví donde viví. Ok. Sin embargo, fue toda una preparación para hoy estar acá. Ok. Wow. Y ahí entendí que a veces la vida, para el que no cree en Dios o para el que cree en Dios, el Señor te prepara para un momento exacto. Ok. Quizás no vamos a entender el proceso de esa preparación, pero esa Exacto. preparación tiene un final. Un final. Y cuando llegue ese final uno va a entender por qué pasó por ciertas cosas en la vida. Wow. Yo cuando lo entendí, llegué mis lágrimas y dije, ahora entiendo por qué, sí. La Y preparación. ahí comenzó otro camino, proceso. sí. Claro. Ahí cambia un poquito la Y perspectiva. uno comienza a ver las cosas de otra manera. Exacto. Porque eso le pasará a muchos inmigrantes también, ¿no? Sí. Obviamente vienen sin nada, Sí, se ven solos. Y me pasó también, yo soy inmigrante y llegué a este país también con $20 y pasa. Me extraña, uno quisiera que las cosas fuesen distintas, eran distintas. pero llega un momento en que Dios, claro, le habla a uno. Eso fue el proceso y la transición para poder prepararte para este momento. Y a veces eso mismo, no entendemos por qué Dios opera como opera. Claro. Y es algo que yo también he pensado mucho, que a veces uno intenta, desde su raciocinio, desde su entendimiento propio, comprender las cosas de Dios y del No, Espíritu, ¿no? Y es- jamás lo vamos a entender. Exacto. A veces no entiendo y eso, bueno,
Tú sabes que cuando yo tenía 18 años fallece mi madre Mm. y también fue un momento complicado para mi vida porque tampoco entendía eso. Entonces, como una persona que es buena, que hace las cosas bien, una familia también. Una persona que humilde, sana. Exacto. Mm. Cómo Dios permite que puedan suceder esto, ¿no? Enfermedades, quiebras económicas, fallecimiento de personas y no comprendía esas cosas, ¿no? Y entré en conflicto también con Dios en eso mismo. Obviamente por inmadurez, por falta de conocimiento y entendimiento. Pero llega el punto en que Dios te habla directamente y me pasó Sí, y dice, esto es el porqué. claro. Exactamente. Y ahí es donde pude afianzar un poquito más mi relación con Dios porque fue realmente reveladora a mí, en mi caso, ¿no? Que estaba obviamente casi muerto porque no entendía qué era lo que había pasado. Empecé a sufrir ansiedad, depresión. Duré como 3 años como un zombie viviente. Claro. Hasta que me Entendiste. acerqué. Exacto, y me acerqué a Dios y apenas me acerqué que pude ir a una iglesia a congregarme. Eso fue para mí una experiencia muy reveladora, ¿no? Como increíble. Claro. Salir de un sitio totalmente renovado. O sea, ¿cómo explicas tú eso? Sí, no. A nivel No se intelectual. explica, es algo que uno tiene que sentirlo. Exactamente. Es fantástico. Ahora, comenzaste a trabajar, me dijiste después que te regresaste, ¿no? Sí. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Después de que me regresé, o sea, a Buenos Aires. Exacto. Después de haber estado acá en Chile. Claro, pues tú me dices que Me, estabas aquí. me había regresado por el tema de la pandemia, porque acá Ok. ya estaba más estricto. Ok. Y como no podíamos tener los locales abiertos, no se Ya. podía trabajar. Ok. Entonces digo, mejor hago la cuarentena en mi casa con mi familia, de paso los veo. Me fui y gracias a Dios tenía mis papeles todo al día. Todo el día. Entonces podía ir y volver sin problema. Ok. Así que regresé, estuve como un año en Buenos Aires y ese año seguí cortando pelo en Buenos Aires. La cuarentena ahí no estaba tan estricta, entonces era como más liberal, se podía hacer más cosas. Y pasó el año, se empezó a ir un poco el tema del COVID y regreso de nuevo. Y lo loco es que regresé a la misma fecha, ¿En serio? también, 2 de diciembre, ¿En la misma? las mismas fechas. Y yo, y bueno, ahí te das cuenta que el señor Claro. un plan tenía. Un plan, claro. Sí. Buenísimo. Después, bueno, regresé Y ya no has salido más. y no he salido estás más. Sí enfoque. he ido a visitar Ok. a la familia, pero no he salido más. ¿Y qué hiciste cuando regresaste? ¿Empezaste a trabajar en un sitio? ¿Cómo iniciaste? Sí, no, volví con mi amigo, pero con mi objetivo de al tiempo independizarme. Ok. Así que volví a trabajar con él, hacer clientes, Ok. pulir un poco más. Ok. Así que empecé a trabajar con él, empecé a hacer clientela y al tiempo me independicé. Me fui con otro amigo, Ok. ya a dedicarme full barbería, porque acá con mi amigo estaba barbería, ropa, sacar fotos, hacer publicidad. Entonces ya como que cada vez le dedicaba menos a la barbería. Ujú. Entonces me fui con mi otro amigo al tiempo y ahí le dediqué full barbería. Ok. Después de estar con él, que habré estado como un año, me independicé y empecé a cortar pelo por mi cuenta. Ya. Tomé el riesgo así como de De full. Por la de mía, lanza, sí. correcto. no, y gracias a Dios ¿Y qué pensaste en ese proceso de independencia también? Que es un proceso que pasamos cuesta mucho. porque yo donde vivo es Aferrarte, ¿no? A los sí, clientes a un sitio. sí, y donde vivo es un condominio. Ok. Entonces uno siempre se va a la seguridad de que en un local alguien va a pasar y se va a querer cortar el pelo. Pero en un condominio cerrado no todo te conoce. No tenés una fluidez de clientes que pasan por fuera de tu casa, o sea, fuera de tu local. Ok. Pero sin embargo, algo que tengo yo es que soy bien movida, así que empecé a Ajá. hacer publicidad, flyer. Mi objetivo fue, me independizo, me compré una bici para hacer corto a domicilio Ok. y en mi mente, digo, me puse a hacer cálculos. En un condominio hay, no sé, ponerle que hay 70 hombres, Ok. que 20 sean personas mayores que no puedan salir, tengo 20 clientes ahí, Ya. que puedo ir yo hasta su casa. Si calculo 20 en este condominio, 20 en el otro, ya tengo 40 en 2 condominios. Entonces esa fue como mi motivación El para decir, razonamiento. hay clientes, sí. Ok. Está en uno las limitaciones que se ponen. Exacto. Así que empecé a hacer corto a domicilio, después ya empecé a implementar cosas en mi casa, comprar un sillón de barbería, más herramientas, colgar un espejo, y ya después los clientes iban para mi casa. Y actualmente sigo cortando en mi casa Ok. con el objetivo del año que viene ya ir por un local. Ok.
Buenísimo. Y el proceso, claro, fue de arriesgarte, ¿no? Obviamente. Para arriesgarse. Así es, arriesgarse, claro. Hiciste obviamente un cálculo promedio, puedo hacer esto, puedo... Pero si hubiese quedado solamente en el razonamiento, Sí. no hubiese estado ese paso. No hubiese. Total, digo, bueno, si no se da, ¿qué puedo perder? Exacto. ¿Cuántas barberías hay acá que necesitan barberos? Regreso. Claro, es importante entender eso también, que tú tienes Sí. una habilidad que es altamente demandada, ¿no? Claro. Porque es algo que pues la gente en la sociedad requiere bastante. Claro. Entonces el trabajo siempre va a estar allí. Siempre va a haber alguien que se quiera cortar el Ok, pelo. exactamente. Y eso da seguridad, ¿no? Sí. No es, porque a veces se piensa eso también. Que a veces tú dices, no, pero es que vas a estudiar barbería, vas a ser barbero, pero a veces tienden a decirte que por qué no estudias una carrera mejor, porque tal vez puedes Claro. tener más probabilidades de, Sí. de ingresos y no vas a tener recursos y es que posiblemente quedas desempleado. Claro. Y eso es lo que yo digo a las personas nuevamente con esta frase, no es lo que haces, es quién eres. Es quién eres. ¿Ves? Ponele, yo actualmente tengo 2 alumnos, Ok. que es como oficialmente como comencé Ajá. a capacitar. Buenísimo. Tengo 2 alumnos que tienen entre 18 y 19 años. Y yo les digo, quizás la barbería o no sé, algo que se dediquen toda su vida, Ujú. pero sí es algo que le va a servir Mucho. mucho en diferentes tiempos de la vida, diferentes Exacto. etapas, porque actualmente hay una estadística que más del 75% de los chilenos no trabajan de lo que estudian. Ujú. Y es verdad porque, no sé, tengo clientes que estudiaron una profesión buena, pero por el momento están de repositor en un jumbo o de cajero. No está mal, pero quizás no es la expectativa que ellos se dieron cuando comenzaron a estudiar su carrera. Claro. Y la hay inversión gente- que hicieron, tiempo. Sí. Entonces le digo, quizás no sea algo que se dediquen toda su vida, pero mientras vayan buscando su profesión, tienen algo para sustentarse. Y Exacto. más si son jóvenes, tienen cómo salir adelante sin la necesidad de buscar el dinero por el lado malo. Exacto. Eso es importantísimo. Sí. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a tocar el tema de la mentoría. Sí. Estabas comentando que ya estás dando esos pasos como educador y me parece fantástico porque eso es una etapa muy crucial en nuestras vidas porque surge esa sensación de contribución que estábamos hablando, ¿no? De poder aportar valor, de tener empatía con las personas que tú ves, que las personas que están iniciando es como tu yo del pasado. Claro. Yo como decía así, Quizás temeroso. el mismo miedo, la misma inseguridad de que Exactamente. me va a salir o no. Esa, Hacemos la desesperación de querer tener las máquinas ya. eso, todo rápido, todo. Entonces uno los ve como que yo ya viví eso, Sí. ¿no? Cuéntame el proceso, estos alumnos que me dices que tienes 2 alumnos. Sí, bueno, como comencé ahora la idea era comenzar con uno, Ok. pero ese uno le gustó como el plan de estudio que le ofrecí Ok. y llamó a su primo. Y ahora ya son 2. Ah, excelente. Y yo lo que le digo es, pongámonos metas. Mi idea es, de acá a Navidad, poder hacer que ellos recuperen lo que invirtieron, tanto en máquinas como en herramientas. O sea, como en herramientas como en el curso. Ok, Y que puedan ver que sí pueden recuperar lo que uno invierte, si al fin y al cabo esto es una inversión. ok. En el mayor de los casos son inversiones de una vez porque es comprar herramienta y después mantención constante, pero no es algo que requiere inversión todo el tiempo. Ok. Entonces le digo, mi objetivo va a ser poder guiarlos y ayudarlos a que puedan ver cómo captar clientes, cómo hacer marketing. Y no, y ahí ando como siguiendo Motivado. los pasos. Sí. Motivado, qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, yo pienso que eso es bastante crucial y bueno, una oportunidad nosotros trabajamos juntos, ¿no? Sí. En ese, Esa semanita. exacto, Mm. esa semana y yo tuve que dar un curso hace 2 años que nos conocimos. Primero viste una capacitación conmigo, después yo vine a hacer otro curso, necesitaba apoyo y te dije a ti. Mm. Siempre he visto obviamente eso, ¿no? En ti porque uno sabe con la gente que se relaciona Claro. y las conexiones que uno hace y las ganas que tiene la gente, ¿no? La disposición y sabía que en algún punto pues tú ibas a Podríamos, incursionar en eso, claro. Y por eso quise también de igual manera pues ayudarte, colocándote en un entorno para que tú pudieses pues expresarte, Claro. ¿no? Ese curso que hiciste Como- conmigo pues yo te puse ahí a hablar, a dar una clase. Son como los primeros pasos. Exacto, para que perdieras el miedo, ¿ok? Básicamente, eso es lo que lo ayuda a uno a avanzar realmente, la contribución real. Cuando estás en esta etapa de emprendimiento, yo tengo algo de experiencia ya en esto, dictando Claro. cursos y ya bastante tiempo.
es aportar el mayor valor genuino a las personas. ¿Ok? Siempre con autenticidad, siempre con verdad, contando una historia. Claro. Porque tú tienes una historia de vida, o sea, tú eres un mentor que tiene una base sólida porque tú partiste básicamente de la nada y has transicionado procesos. Y en esos procesos han habido adversidades, caídas, robos, miedo, desesperación, incertidumbre, volver a comenzar desde cero, tener fallas. Y todo eso es lo que nosotros tenemos que aportarle al alumno para que él se nutra de una manera consistente, ¿no? y bastante sólida, ¿ok? Pues no solamente cortar el cabello. Entonces, eso es un gran pilar que tú tienes para que empieces a explotar un poquito más eso. Que es bastante relevante poder decírselo a las personas que ya están dando ese paso. Claro. Porque les digo a mis alumnos, o sea, esto como estábamos hablando. Primera etapa, cortar el cabello. Segunda etapa, emprender. Tercera etapa, educar. Siempre como que nace, ¿no? Esas sensaciones de que hay que ir como escalando. Y todas requieren una preparación. Claro. No es lo mismo estar cortando el pelo a tener ya una empresa. Una empresa. ¿Vale? Tú necesitas otro tipo de conocimiento. No solamente cortando pelo es que vas a poder hacer crecer esa empresa. Okay. Claro. Tienes que que ser estratégico. Exacto. Y delegar, hacer conexiones con personas. Ya tienes que tener personal. Tienes que saber cómo vas a captar a tus posibles colaboradores. Cómo hacer líder, cómo generar sinergia con las personas, hacer marketing, comunicación, ventas, claro. No, lidiar con problemas, ¿no? que surgen en la empresa, el pago de patentes, pago de arriendo, pago de impuestos, las máquinas que tienes que comprar, los chicos que no tienen esto, que te falta uno. Exacto, si te falta uno, si se van todos. Saber solucionar. Exacto, si de repente no, se van todos los barberos y te quedas tú solo. Claro. Entonces, ¿cómo lidias tú con esas adversidades? Tú ya pasaste un proceso, ya tienes una historia. Eso es bastante lindo. Ahora, ¿cuándo surge el momento de ya pensar en el paso del emprendimiento, ¿no? Que tú me dices que ya estás en un sitio trabajando en la casa, que estabas trabajando en tu habitación. ¿Desde cuándo tú empiezas a pensar que ya es el momento de dar ese paso? ¿Y por qué? Buena pregunta. Actualmente lo que me está pasando es que últimamente no he tenido como cupos disponibles, se me han agotado muy rápido. Okay. Y algo que a mí me gusta hacer es que más que cortarle el pelo, así como que llego, me corto el pelo y se va el cliente, a mí lo que me gusta es agendar cada una hora y en esa hora ofrecer un servicio como más exclusivo. Poder dedicarle una charla, tomar un cafecito con el cliente, o tomar unos mates, conversar. Y a mí me gusta pensar que la barbería es el lugar donde la persona se desconecta de su rutina diaria, ¿no? Hoy en día eso se ha perdido porque voy, me corto el pelo y que entre el siguiente y que entre el siguiente. ¿Se entiende por qué? Porque el barbero o paga una silla o paga una comisión por corte. Entonces se comprende que uno quiera cortar y mientras más cortas, más ganas. Porque así y en algún momento no habrá pasado a nosotros mismos. Pero llega un punto donde te das cuenta de que no es solamente cortar y cortar y cortar y cortar para generar. No sé, yo me pongo a ver películas y veo que en las películas que miro siempre hay barberías. Y en la barbería lo que uno resalta es que hay grupos de gente, grupos de amigos charlando entre ellos. Se sienta uno, se corta el pelo y están todos conversando, compartiendo algo. Entonces como que eso hoy en día de la barbería antigua se ha perdido. Se ha perdido como el voy para desconectarme, para estar con amigos. Se ha perdido como que ese sitio de amigos, se ha perdido en la barbería. Es como voy, me corto y me voy. Y mi idea es como que vuelva eso. Por eso mis servicios son como más personalizados, cada una hora. Entonces llega el cliente, le ofrezco un cafecito, se toma el café tranquilo, charlamos, le empieza a cortar el pelo y uno le dedica el tiempo para hacer qué corte hacerse, qué recomendarle. Quizás quiere cambiar el corte de pelo, cambiarle el corte de pelo, pero todo en un lazo de un tiempo razonable para poder trabajar sobre el cliente. Claro. Y me he dado cuenta que como mis servicios son así, quizás me está quedando chico el lugar ahora. Porque a mí me gustaría agregarle más cosas, entonces... No sé, al principio cuando comencé no ofrecía café. Hoy ofrezco café, pero ya me está quedando chico porque no tengo un espacio para dejar la cafetera.
A veces vienen los clientes ya no solo, vienen quizás con un amigo, con su pareja, Para hablar. para charlar porque le gusta el Exacto. ambiente, porque es un ambiente cómodo, Ok. no es la música tan alta, sino una música de fondo. Entonces Si eres es tú como también. un... O sea, tú generas Sí, esa entonces dinámica. podemos charlar, nos reímos con los clientes, Exacto. entonces se pone un ambiente agradable. Agradable. Y poner un sillón más grande ya se me queda, no me queda espacio, Claro. Queda entonces chiquitito. son cosas que uno va viendo que ya es hora, es como decir, ya es hora de avanzar y ir por un local. Ok. Un local más grande, pero sin que se pierda la estructura de la que te hablaba. Ok. Buenísimo. Entonces yo claro. siento Y tienes que- eso bien, Sí. bien esquematizado, bien. Lo bueno es que, Que no has tenido prisa tampoco. claro, Eso es no, si al fin y al interesante, cabo los tiempos de Dios son perfectos y uno tiene que trabajar en su tiempo. eso, en su tiempo. Porque uno a veces ve, no sé, que amigos de uno están avanzando más rápido y uno Ok. quizás se frustra, pero te das cuenta que sus tiempos quizás son así más rápido y quizás lo de uno más lento. Exacto. Pero es saber disfrutar su tiempo. Exacto. Un ejemplo, yo ahora estoy aprendiendo a cómo manejar las redes, Ok. nadie me enseñó, entonces estoy Ok. aprendiendo a cómo manejar las redes, cómo ser buen administrador, porque al ser uno el administrador tiene que aprender a cómo no gastarse el dinero del día. Exacto. Antes administrador era, hoy ganaba, no sé, 10 lucas y me gastaba 8, Claro. y las 2 lucas me las gastaba el otro día. Sí, sí, sí. Y uno tiene que aprender a cómo administrar. Hoy estoy aprendiendo a cómo administrar del día a día, Ok. hacerme un sueldo sobre lo que gano. Ok. Eh, una vez a la semana tengo una persona que me va a desinfectar las máquinas. Ok. Lo que estoy haciendo ahora es como formando una especie de equipo de trabajo Ok. en el mismo lugar donde estoy. Entonces yo cada corte desinfecto la máquina, pero una vez a la semana le pago a alguien para que haga un aseo profundo, profundo. y desinfecte todas las máquinas, las desarme todas de cero. Genial. Entonces yo ahí estoy aprendiendo a trabajar con gente. Ok. Entonces yo siento que esta es como una preparación mía para que el día que yo me vaya a un local no quiebre Ok. y sepa cómo manejarlo, cómo tratar con gente, cómo solucionar, cómo hacer esto. Exacto. Entonces yo siento que ahora estoy como en una etapa de aprendizaje, pero con la ayuda de Dios yo creo que ya para el año que viene mi objetivo va a ser un localcito. Qué bueno, qué Y quizás bueno. tengamos la entrevista en el local. Exactamente. Una próxima entrevista en un Buenísimo. local. Sería genial, genial. Y eso va a ser un hecho. Eso va a ser un hecho porque yo siempre he tenido la convicción y creo que tú eres una persona que estás capacitado para eso. Y que estás aquí por cosas grandes. O sea, todo lo que has pasado y todos tus procesos no es por casualidad. Y que definitivamente pues ya comprendes las cosas. Ya sabes Claro. que no es lo que tú haces, sino es lo que tú eres. Lo que tú eres. Exactamente, y todo llega a un momento. Como tú dices, cada quien tiene sus procesos. Yo he sido un poquito más acelerado en los procesos, me ha gustado un poquito más hacer las cosas a lo rápido, pero sí he aprendido a poder retraerme un poquito. Yo Claro. ahorita estoy trabajando también con otro equipo de trabajo. Tú sabes que antes tenía otra empresa, otra sociedad. Sí. Es un cuento un poquito largo. Pero ahorita me separé, estoy iniciando una academia desde cero con otras personas, muchas personas que me han ayudado y he comprendido esas cosas, ¿no? Que a veces uno dice que tú no te las sabes todas, ¿no? Y yo siempre he sido muy humilde en ese sentido, Claro. desde toda la vida. O sea, me ha gustado más escuchar a las personas y eso me ha ayudado a avanzar mucho más rápido, que escucho. Claro. Durante mucho tiempo en mi vida escuché y no tanto hablé. Claro. A veces las personas piensan que como yo hablo en este momento, yo me he expresado toda la vida de esta manera. Y no es así. Yo tengo un par de años expresándome. Antes era escuchar y era más callado, Más reservado. claro, hasta que llegó el momento de que Dios me dijo, Y ahora. es momento de contribuir, claro. Y sacarme todos los miedos de la expresión, de hacer las cosas, de contribuir, de hablar de lo que yo creo que es una necesidad del ser humano, Claro. de conectarse con Dios, de todas estas cosas. Unir la barbería con la espiritualidad. Les enseño a mis estudiantes todas estas cosas y eso me ha ayudado a escalar, posicionarme en otros contextos, tener varios locales de barbería y justo estábamos hablando de la adversidad, precisamente eso, en las caídas tú vas aprendiendo, ¿vale? Entonces he comprendido eso, que todo a su tiempo, todo a su proceso, que las cosas hay que construirlas sólidas, ¿ok? Como dice la Biblia, construye en la roca. En la roca. Exacto. No en la arena porque eso es efímero. Sí. Y en cierto sentido pues me ha tocado aprender a través de esas adversidades también. Que yo hago una reflexión y yo digo es que
Dios es tan bueno que no hay nada negativo en la vida, ¿ok? No hay nada malo. Yo pienso que todas esas cosas externas, malas, las tormentas, las adversidades, las maldiciones, eso tiene en el fondo algo Tiene un positivo. porqué. Porque es lo que te está preparando, Mm. que hablamos al inicio. Sí, Que una ruptura, que una quiebra, que eso te prepara. Para que nuevamente cuando tú vayas a crear nuevamente las cosas, lo hagas con un poquito más de conciencia. claro. No sé qué opinas tú al respecto. Ponele a mí al principio, porque cortando así independiente, llevo Ok. como 1 año y 6 meses, ¿no? Ok. Aproximadamente. Y este año comencé cortando pelo de igual manera en mi casa, pero yo arriendo la habitación y el espacio de un living. Ok, Pero donde yo vivo hay 2 personas más. Ok. Pero no están nunca porque están en su trabajo, entonces tengo todo el departamento para mí solo. ok, Y enfrente de donde yo vivo había una casa que estaba quedando libre así para arrendar. ok. Y valía, no sé, si yo acá pagaba 300, ahí valía 400, 100 lucas más un ejemplo. Claro. Y yo por dentro mío digo, Está la oportunidad. ¿qué es lo que me conviene? Cambiarme para la casa, tengo toda una casa grande con 3 habitaciones para mí solo. Ok. Y ambiento todo el living y tengo un espacio más bonito, más grande. Ok. Total son 100 lucas más de diferencia. Entonces yo me pongo a orar y le digo, Señor, si tú crees que lo voy a poder administrar, que se abran las puertas, si crees que es de parte tuya, abre las puertas, encamina todo para que se dé. Pero Ok. si crees que no nomás. Y termino de orar. Había una persona que me estaba haciendo el contacto para que yo pueda hablar con el dueño, porque como Ok. la mayoría me conocen en el condominio y como no tomo, no fumo, Ok. me tienen buena. Ok, ok. Entonces me están haciendo todo el contacto para que yo pueda arrendarlo. Resulta que después de orar pasaron los días y ese departamento se lo arrendaron a otra persona. Y La yo- casa, la casa. La casa, sí. Ok. Y obviamente yo me puse triste y le dije, Señor, pero ¿por qué? Si te lo había orado, te lo había entregado a ti, era una buena oportunidad. Ok. Un ejemplo eran 100 lucas más, lugar más cómodo, solo. Pero bueno, Ok. sí, se lo entregué al Señor y esa fue como su respuesta, entonces tengo que entender que Exacto. por algo será. Por ahí. Al principio no lo entendí, como lo hablamos al principio. Exacto. Así que bueno, pasaron los meses y habrá pasado desde que sucedió esto, habrá pasado como unos 3 meses y ponerle al mes 4, las personas que vivían ahí lo mandaron a desalojar porque el dueño remodeló toda esa casa para venderla. Oh, Y ahí cuando yo supe eso, gracias. le di gracias a Dios. Porque mira, suponerle que yo hubiese arrendado ese lugar por mis fuerzas, por las mías. Exacto. No hubiese orado, no le hubiese dicho nada al Señor y hubiese hecho todo por mis fuerzas. Ok. Quizás lo hubiese arrendado, pero quizás 4 meses después hubiese tenido que dejar todo. ¿Y dónde me quedo? Exacto. Te quedaste sin el chivo y sin el mecate, como dicen por Y ahí. era volver de nuevo a empezar en un local, con más gente. Era como destruir quizás todo lo que ya había construido. Exacto. Pero sin embargo, fui sabio, le dije, Señor, si es tuyo, que se abran las puertas. Y si no, que no se dé. Ok. Y no era de Dios, no se dio. Y hoy le doy gracias a Dios porque no se dio. Exactamente. Porque todavía sigo en un lugar cómodo ahora. Así que, y como hablamos al principio, es confiar de que si a veces no sean las cosas como uno cree o como uno quiere, no se frustre porque hay algo que algo. quizás hay detrás. Sí. Exacto. Y el Señor para todo tiene un plan. Sí, sí. El Señor para todo tiene un plan. Exacto. Yo le doy gracias a Dios que no, hoy le doy gracias a Dios que no pude Exacto. arrendarlo. Meses atrás le pedí a Dios arrendarlo y hoy le doy Ok. gracias a Dios por no arrendarlo. Exacto. Exactamente, claro, sí, ¿no? Hay que confiar, hay que mantener siempre la fe y tener esa conexión bastante Sí. fuerte con Dios, porque claro, Dios está a un paso delante de nosotros, ¿no? Él sabe conoce que- todo. todo. Entonces, Conoce nuestro pasado. todo. Exactamente. nuestro presente y Entonces, nuestro Él ya futuro. sabe qué es lo que nosotros tenemos necesidad. Antes de que me pidas, yo ya sé qué es lo que necesitas. Claro, Y yo ya sé qué es lo que tú necesitas para avanzar en la vida, sea bueno o malo. claro. Tal vez no hubieses arrendado la casa, tal vez no hubieses orado, te metes allí, pero aprendes algo. Que ya sabes. Para la próxima ya sé que tengo que Exactamente, consultárselo. correcto. ¿No? Y para mí esto es algo muy importante, ¿no? La conexión con Dios, Sí. con la conciencia, Porque a veces uno, como estábamos comentando anteriormente, uno quiere hacer las cosas desde su propio raciocinio, entendimiento, y resulta que ahí es donde empieza uno a tropezar. Y a mí me ha pasado mucho. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Tengo
tal vez conocimiento, porque he caído muchas veces y he cometido Claro. muchos errores, ¿no? No me considero una persona perfecta, ¿no? Trato en lo posible de hacer, de Lo ser lo mejor más bueno posible. posible, correcto. Em, pero sí me he liberado también de varias cositas Varias cositas que quizás uno, que quiero hacer por aceleradamente. impulsivo, Exactamente, ¿no? Y ahorita en esta transición que te dije que estoy con una nueva academia, con otro personal, con una nueva sociedad. Tengo un amigo chileno desde hace muchos años, desde que llegué a Chile. Ha sido una persona muy, muy importante a mi vida porque me ha apoyado bastante, ¿no? Entonces, los chilenos tenemos los chilenos tienen una cultura distinta a los venezolanos. Los venezolanos, yo soy venezolano, y allá pues somos muy impulsivos y queremos siempre hacer todo. mostrar una cara externa de lo que realmente tal vez en este momento no somos. ¿Okay? Quiero decir que somos muy vanidosos, tenemos que tener ciertas cosas, entre más tengas quiere decir que eres más valioso como persona. Ah, Y eso es como una cultura, es un tipo de pensamiento y creencia que muchos de nosotros tenemos. Entonces me pasaba eso, que yo quería acelerarme a las cosas. Y por eso a veces tropezaba, porque tú decías, bueno, tal vez tú quieres una sociedad, ¿no? Y sociedades no estoy diciendo que sean buenas o malas, pero Claro. tal vez son cosas que no te convienen, que tienes que esperar un poco para que si lo puedes hacer solo, lo haces solo. Si tienes que asociarte con una persona, saber con qué ¿Con persona quién? lo vas a hacer. Igual, tú vas a arrendar un local, pues vas a esperar para ver si te conviene o no te conviene, ¿no? Claro. Y me pasó bastante importante también porque estaba trabajando en esta empresa que te dije anteriormente, con la cual la disolví. Y también estaba en ese proceso de pedirle a Dios claridad porque ya no me sentía bien en esa empresa, ¿no? En esa academia y con estas personas que yo estaba trabajando. Sí. Porque sentía que ya el camino se había distorsionado, yo quería hacer otras cosas, quería darle otro sentido. Yo estaba generando más contenido por las redes sociales, conectado más a Dios y comprendí muchas cosas. Dios también me reveló cosas que no estaban correctas. Claro. Entonces yo estaba en ese proceso, ¿no? De separar todo lo que yo había construido por un momento, ¿no? Que a veces uno se aferra también a las cosas. Y bueno, yo pidiéndole a Dios, ¿no? Claridad, siempre orando, ¿no? Y llega un momento en que antes de tomar la decisión, pues yo no sabía si tomarla realmente, porque es un paso fuerte, ¿no? Sí. Dejar la Todo lo sociedad, que- dejar locales, dejar todo. Porque hay un esfuerzo detrás. Exacto, un esfuerzo, claro. Y hay historia, hay amistades, hay conexiones. Entonces es complicado dar ese paso porque posiblemente te van a tildar de cualquier cosa, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿no? Era una disyuntiva que yo tenía. Entonces, para yo poder tomar esa decisión, Dios nuevamente me llamó para darme la respuesta. Y esto es bastante revelador. A veces yo le cuento a mis cercanos esto y wow, se quedan así como expectantes, ¿no? Y yo estaba generando un podcast con una persona, un chico que conocí por las redes sociales, que empezamos a conversar, teníamos cosas afines, ¿no? Él tenía una barbería, también estaba dando clases y vio el contenido que yo realizaba por las redes sociales y le pareció interesante poder hacer un podcast, ¿okay? Yo dije, no tengo problema, vamos a darle, nos reunimos, bueno, empezamos a darle forma al proyecto. El podcast estamos buscando un sitio para poder grabar, ¿no? Porque no teníamos cámaras, teníamos solamente los teléfonos, necesitábamos como un sitio para darle algo un poquito más profesional. Y el chico se congregaba en una iglesia. Entonces me dice, mira, tal vez en la iglesia donde yo me congrego, ellos tienen cámaras porque graban en los servicios, tienen unas cámaras profesionales, micrófonos y todo esto, tal vez nos podrían arrendar un espacio. Vamos, concretamos una cita con el pastor y vemos si efectivamente nos pueden arrendar un espacio. Bueno, coordinamos todo, fuimos a un servicio el domingo. Fuimos al servicio, vimos el servicio, el pastor dio su prédica. Y ya terminando, el pastor estaba hablando con unas personas y de repente yo me acerco hacia donde el pastor para esperar, para hablar con él, para presentarme y tal. Y el chico que iba conmigo, mi amigo, pues se había perdido, no sé, se había ido a comprar un café, lo que sea. Entonces estaba esperando que el pastor se acercara a hablar conmigo, porque estaba con unas personas. Yo estaba esperando así, estaba ahí como hablando con las personas y de repente me llama, pues yo estaba solo ahí parado enfrente de él, me llama, me dice, ven.
y me dice, eso que estás pensando, así, ni siquiera se presentó ni me dijo nada, eso que estás pensando es lo que Dios quiere que hagas. Y yo me quedé así como helado, yo pero Paralizado. paralizado, increíble. Me dice, y me agarra, yo tenía un palto, estaba bien vestido, porque íbamos al servicio y eso. Y me agarra así el saco y me dice, la gente quiere verte así. Y me hace así. Te empieza a tirar el saco. Exacto, así. Quieren verte así. Eso es lo que tú tienes que hacer, eso que estás pensando, tienes que hacerlo para que te liberes. Me dice, tú tienes un gran propósito. Tú estás aquí por algo y me empieza a decir un montón de cosas y yo, wow. Jamás en mi vida lo había visto, Claro. él ni siquiera sabía que yo iba a hablar con él. Claro. Entonces yo, y ahí es donde yo Ya digo, ahí donde entendiste esta es- que- exacto. O sea, son cosas que por eso, que tú no puedes entender las cosas de Dios con tu mente. O sea, eso es algo irreal. O sea, yo le cuento esto a una persona y yo estoy inventando esto. Claro. ¿Ves? Pero es la convicción. Ahí efectivamente dije, hasta aquí. No importa, me quedé cero, entregué todo, hice esto. Y ahí entendía a Jesucristo cuando decía, entrega todas tus cosas y sígueme. Claro. Que las personas decían, no, pero ¿cómo voy a dejar mi plata, mi cosa? Lo construido. Exacto, todo, todo. Yo lo comprendí. Y al sol de hoy, ha sido la gran bendición que pude haber tenido en mi vida. Todo dio un giro extraordinario, en todos los sentidos. La gente, mi cercanía entorno. con Dios, ahorita estoy más unido a Dios porque esto es una revelación para mí. Esto es Dios hablándome directamente. Estoy más conectado con esta conciencia, con Dios, genero más contenido espiritual, más redes sociales, uní más fuertemente toda mi academia con la espiritualidad, más alumnos se han sumado, cada capacitación que doy, más gente, más. Te estaba comentando ahorita que estoy aquí en Antofagasta, un récord de alumnos. Claro. Y quizás esto que viviste era necesario. Exacto. A veces hay cosas que son necesarias que nos toquen vivir. Exacto. Y quizás esto no es necesario en este tiempo para tu vida, para que puedas quizás potenciar aún más lo que ya tienes. Exacto. Eso es, claro. Eso sí, eso es lo que estábamos diciendo. O sea, hay que esperar, hay que adelantarse a las cosas y eso es lo que yo quise expresarte con todo esto, que el tiempo de Dios es perfecto. Así es. Y he aprendido, como yo te dije, que tengo un amigo chileno, él está trabajando ahorita conmigo desde hace muchísimo tiempo, queríamos trabajar juntos y no se daba la oportunidad, ¿no? Y yo creo que es una gran persona y yo sabía que yo tenía falencias en cuanto a la aceleración y a la falta de administración de los recursos y todas esas cosas. Porque cada quien cumple roles importantes en las vidas, ¿no? Yo tal vez me convertí en un buen comunicador, soy un buen mentor, pero tal vez tengo otras falencias que yo no me las sé todas. Claro. Que como tú dices, quiero administrar bien y esta persona pues era experto en eso, es experto en eso. Y te fue ayudando. Sí, total. Cambiar el mindset, cambiar esto, las cosas que yo a veces inconscientemente decía, no, voy a acelerarme, voy a hacer esto. Claro. Decía, ya va, Pausa. exacto, escúchate, ¿qué está? Y yo, y eso fue meses y meses, yo, que me estoy reprogramando, me estoy limpiando de todas esas cosas. Y he comprendido a que uno tiene que soltar también, o sea, un poquito delegar con confianza, ¿no? Todas las experiencias son buenas y positivas. Aprendí a través de esta caída, entre comillas, grande que tuve, Claro. pero como estábamos hablando hace un año que tú me contaste la historia de Job, Sí. como Job le quitaron todo, perdió la familia, perdió absolutamente todo, pero siguió fiel con Dios y nuevamente pues le dieron todas esas cosas. Eso para mí hace mucho tiempo fue bastante revelador porque no conocía eso. La historia de Job. Exacto. No, es una historia muy linda. Y yo, claro, siempre me acuerdo de ti por eso. Y dije, bueno, sí. Job le pasó lo mismo, empecé a estudiar, empecé a leer más sobre eso. Más sobre la historia de Job. Exacto. Y yo dije, es que la única manera que yo pueda comprender que yo soy más que todas las cosas que tengo externamente es perdiéndolas. O sea, yo no puedo comprender que soy capaz de poder generar nuevamente, que yo soy más que eso, si es que no me pongo en un contexto de pérdida, Claro. de la prueba. O sea, si yo no me pruebo y no me testeo, nunca voy a saber. ¿Ves? Entonces Dios, en cierto modo, permite esas cosas. Como que yo voy a dejar que tú tientes a mi hijo. Dale. Claro.
que Él me va a adorar así tú le quites todas las cosas. Si le quites los hijos, le quites los bienes, le mandes enfermedades como le mandó a Job, casi que muriéndose. Él Sí, siguió fiel. Sí, exacto. Entonces uno dice como que wow. Y le multiplicó todo lo que tenía. Exacto. Multiplicó. Entonces uno dice, y eso lo vivo, o sea, lo viví. Entregué todo, me quedé en cero. Cero. Era como comenzar de nuevo. Sí, literal. Pero la diferencia es que volviste a comenzar de nuevo con otra mentalidad. Exacto. ¿No? Y con la convicción de que yo tengo un respaldo divino. ¿Ok? Y ese respaldo divino me conecta con seres humanos que me van a apoyar. Claro. Y toda la gente, eso fue lo que hicieron. Pasó porque Pero yo... sí me acuerdo la vez que te había contado esa historia, Ajá. la de Job. Era buena esa historia. Sí, sí, mucho. Y como tarea te puedo dejar otra historia, Ajá. la de Salomón. Ok. No sé si alguna vez escuchaste la historia de Salomón. Más o menos, pero vamos a escucharla. Así como resumiendo la historia de Salomón, Ujú. había muerto su padre, el rey David, Ya. había muerto, ¿no? El rey David había muerto y por heredad queda al mando Salomón. Ok. Pero el problema es que Salomón no tenía la experiencia para gobernar todo un reinado grande que le había dejado el rey, el rey David. Por experiencia no tenía experiencia cómo reinar todo lo que su padre le había dejado. Claro. Así que muere el rey David, Saúl toma el trono y antes del rey Saúl el rey Salomón, perdón, antes de tomar el trono de su padre, Ok. lo que hace es lo siguiente. Ellos habían construido como un altar de adoración, Ok. ¿no? El rey David y Salomón habían construido un altar de adoración donde le ofrecían holocaustos, sacrificios a Dios. Ok. El rey Salomón toma el reinado y lo que hace es ir a ofrecerle sacrificios al Señor. Y mientras le ofrece sacrificios al Señor, así resumiendo la historia, se le presenta al Señor y le dice algo que a mí me impactó. O sea, ahora si pueden leer la historia completa es mucho mejor. Ok. Yo la estoy contando así como por encima, resumiendo. Ok. Y el Señor le dice algo a Salomón muy importante: pídeme lo que quieras. Ok. Y uno, yo cuando leí esta historia así con otro sentido, Ok. digo, uno podría haber pedido, no sé, Plata. lo que quiera. Sin embargo, el rey Salomón lo que le pide es sabiduría y ciencia para poder gobernar el pueblo. Ok. Oh, eso es algo importante y es justamente lo que quizás tú impartes en tus cursos, en tus capacitaciones. Y quizás es lo que yo también intento impartir en mis capacitaciones. Ok. No lo material, sino el conocimiento que uno puede dar. Ok. Porque él pide poder tener sabiduría y ciencia para poder gobernar un pueblo. Ok. No pidió la cabeza de sus enemigos, no pidió ser el hombre más rico del mundo, no. Él Exacto. pidió sabiduría y ciencia para saber cómo gobernar, cómo tomar decisiones. Ok. Y el Señor le responde y le dice, y como no me pediste, no sé, dinero, no me pediste cosas materiales, Banales, la cabeza claro. de tus enemigos, te voy a dar 7 veces más de lo que me pediste. Y ahí, Sabia. como que yo cuando escuché esa historia, me impactó porque algo de lo que yo hice cuando recién comencé a cortar pelo, como no Ok. podía pagar un curso, volviendo al inicio, Ok. no podía pagar un curso, yo cuando escuché esta historia de Salomón, yo le dije, Señor, dame sabiduría para saber Claro. cómo cortar pelo. Exacto. Y a la misma vez que corte pelo, bueno, si se da la chance, poder hablarle de ti. Ok. Pero dame esa sabiduría para saber cómo cortar pelo. Y gracias a eso he aprendido a cortar pelo. Por pedirle al Señor que me enseñe cómo hacer algo. Exacto. Y quizás en tus capacitaciones o en las capacitaciones que yo estoy dando, la importancia de darle el conocimiento. Ok. Darle ese valor, ¿no? Sí. Es importantísimo. No, y ahora si pueden leer esa historia, Sería genial. sería claro, genial, sí, pero tiene mucho valor la historia porque no le pidió algo material, le pidió algo que quizás no se ve por fuera, sino Ok. que está por dentro. Exacto. Eso es lo que a mí me impactó. Sí, sí. Y como dices tú, ¿cómo era la frase? No es... No es lo que haces, es quién eres. Sí. Claro, exactamente. Sí, no, es Salomón. Justo ayer estaba haciendo unas historias con relación a eso, porque me levanté ayer y estaba leyendo Proverbios, ¿no? Sí. Proverbios son del rey Salomón, ¿no? Y habla precisamente de eso. La sabiduría es más valiosa que el oro, que los rubíes, que la todo. plata. Porque claro, tú con sabiduría entiendes muchas cosas y vas a comprender todo esto que estamos hablando con
sabiduría, con discernimiento. Y quizá te han sacado lo material, Ok. lo que has construido con esfuerzo, Ujú. pero algo que no te pudieron sacar y no te van a poder sacar es la sabiduría, Exacto, la jamás. experiencia con la que alcanzaste cada cosa. Y Exacto. eso vale mucho más, Exacto. Eso vale mucho más. es lo que tú eres. Sí. Siempre digo, o sea, puedes estar tirado en la calle desde cero, pero si tú sabes quién eres, sabes Claro. el respaldo que tienes, sabes el propósito de tu vida, Puedes volver a levantarte, Exacto. no importa cuántas veces sean las caídas. y súper rápido. Sí, Y precisamente San Pablo habla de esto en Corintios, ¿no? Mm. De no perseguir lo visible, Mm. porque es temporal. claro. Perseguir lo invisible, porque es lo real, ¿no? Mm. Todas estas cosas que estamos hablando. La espiritualidad, todo esto de la mentalidad positiva, de las conexiones, de las emociones, Claro. ¿no? De la resiliencia, de la paciencia, de la persistencia, de la perseverancia, de la constancia. Son cosas que cómo las adquieres tú aquí. Claro. Dame paciencia, ¿cómo es eso? Como le pide al... ¿Cómo compro eso? Claro, como le dices al mesero, tráeme un plato de paciencia. Exacto, ¿no? Un plato de persistencia, un plato de Persistencia. motivación, un Mm. plato de disciplina. De amor. De amor. Como le pide, ¿no? Y Exacto. hoy en día ese plato sería más cotizado. Exacto, pero ¿cómo haces tú eso? Para comprar el amor de una persona. Ah, que tú estás casado también, ¿no? Sí. Te casaste. Me ¿no? casé. Exacto. Una bendición. Y nunca imaginé viajar a otro país, menos casarme. Así que, pero creo que es Claro. una historia para otro momento. Para otro momento, pero claro. no imaginé ni siquiera estar casado. Pero Exacto. como te digo, cuando le entregas todo al Señor Exacto. y dejas que Él fluya en tu vida, Él hace todo perfecto. Todo llega a su momento. Sí, Claro. Sí, sí, es eso mismo, que toda esta charla ha girado en torno a eso. A Mm. la paciencia, a Dios, a esperar, a no desesperarse. Sí. Todo llega a su momento. Si vamos a caer, verlo como algo positivo, tranquilo. Te levantas con sabiduría, claro. porque adquieres conciencia, adquieres sabiduría. Y de esa forma hacemos un mundo mejor, ¿no? Pues estamos trabajando para Dios. Yo creo que eso es Claro. el primer pilar de todo esto. Cada alma yo los veo así. Todos mis alumnos que yo puedo tener, no sé, ahorita tengo 8 meses con Sí. esta nueva academia, he capacitado casi a 200 personas en este corto tiempo. Igual Viajando, bastante. Santiago, sí. Y con esta nueva perspectiva, ¿no? Que yo estaba pensando anteriormente, es que yo veo a todos mis estudiantes como almas que yo estoy salvando para Dios. Estoy enseñándolos a cortar el pelo, pero ahí les estoy metiendo otra información, Claro. mi contenido, y ellos me ven como un ejemplo y les hablo de esto y de Dios, y todo ha sido una conexión, ¿ves? Entonces yo digo, Señor, Dios, ahí está la gente, ahí está mi Claro. parte de todo lo que tú me has dado. De sembrar algo. Exacto, de sembrarlo. Y ha sido fantástico. De hecho, ahorita estoy haciendo un discipulado en la iglesia y he aprendido muchísimo también. Ah, qué lindo. Y estoy así como que absorbiendo información y entregándome más a Dios, y he visto todo ese respaldo. Entonces esto para que le quede de enseñanza y aprendizaje a las personas. Bueno, vamos a darle término a esta charla. Brian, muchísimas gracias La hora pasó volando. por toda esta información. Estoy seguro que muchísimas personas van a conectar. Por aquí vamos a dejar tus redes sociales, Gracias. tu Instagram, para que la gente pueda conectar contigo también. Los que quieran capacitarse contigo también, pues pueden contactarte y pueden hacer esas conexiones. Estoy seguro Claro. que muchísima gente va a querer conectar contigo después de esto. Y quizás si no quieren capacitarte, pero tengan alguna duda, igual que me hablen. Correcto. Todos en algún momento comenzamos de nada, de Exactamente. cero. De Así cero. que Sí, ¿no? tampoco tengo problema en apoyar. Mandar un mensajito. Buenísimo. Mm. Excelente. Voy a dejar tu contacto por acá y no sé, Vale. algunas palabras finales que quieras No, decir. agradecerte por la invitación y no, decirle que, resumiendo todo lo que hemos hablado, confíen en el proceso en sí es doloroso, es agotador, te dan ganas de dejar todo, pero al fin y al cabo a mí me gusta mirarle el proceso como el proceso de un rico café. Ok. El café sí o sí necesita ser molido para despertar su esencia. Ok. Un grano de café en un vaso con agua no produce nada, es agua con café, o sea, con un granito de café. En sí el café necesita ser molido, pasar por la moledora para poder ser un polvito y despertar su verdadera esencia, que es el café. Ok. Y que nosotros también es lo mismo. Necesitamos sí o sí pasar por procesos, necesitamos sí o sí pasar por ese molino donde vamos a ser procesados
para despertar nuestra verdadera esencia, Buenísimo. que es lo que te pasó a ti, que es lo que me pasó a mí. Ok. Hubo momentos en nuestra vida donde pasamos por ese proceso y hoy somos lo que somos gracias a ese proceso. Y decirles que no confíen en las pruebas, en los procesos, entreguen todo al Señor. Lo mismo que me pasó a mí con el ejemplo de la casa, entréguenla al Señor cada vez que tomen una decisión, Ok. tómenla entendiendo que primeramente se la dieron a Dios. Ok. Y recuerden siempre una frase que a mí me marcó, que es: uno puede tomar las decisiones que quiera, uno es libre de decir lo que quiere, pero lo que uno no puede decir son las consecuencias de esas decisiones. Ok. Esa es una frase que a mí me ha marcado Perfecto. toda mi vida. Excelente. Así que dejarle eso y esperamos que en una próxima vez también nos podamos encontrar. Y Claro como que te sí. decía, quizás el año que viene la próxima entrevista pueda ser en mi local. Amén. Los Así tiempos va a de ser. Dios son perfectos. Amén, amén. Así Amén. va a ser. Es una profecía que vamos a cumplir. Amén. Brian, excelente. Manu, bro. un Muchísimas gusto. gracias. Gracias a todos. Cuídense Gracias. mucho. Síganos. Bye bye. Excelente.